Bueno, ya lo tenemos a nuestro primer invitado, entrevistado, que nos está acompañando aquí en estudio de Radio Sudamericana, en el estudio Natalio Aides. Y bueno, recién dábamos las condiciones del tiempo, los datos de lo que resta de la semana y para el fin de semana, ¿no? Y estamos teniendo así días calurosos, días templados, días frescos, sube y baja la temperatura, bastante inestable, llueve, cae granizo y parece que la economía está funcionando de la misma manera o creo que en peores condiciones. Hoy es una jornada en cuanto a datos económicos bastante intensa por esto que el gobierno nacional, ¿no?, en su plan económico ideó esta banda cambiaria de flotación o banda móvil en un piso de 1.100 y un techo de 1.400. Hoy la moneda estadounidense cerró a la venta 1.380 y según la información que consta en la página del Banco Central, algunos bancos cerraron inclusive con un valor superior a 1.380, ahí nomás al límite del techo de los 1.400. Y otros temas más, ¿no?, que hacen al tema económico. Y lo tenemos aquí en estudio al contador Enrique Bastorres, economista, senador provincial actualmente y candidato también en primer término a senador provincial por la lista de ECO, Encuentro por Corrientes. Senador Enrique Bastorres, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar acá en tu programa. ¿Podemos hablar de política y economía con usted, de desafíos y perspectivas, un análisis? Todo lo que quiera, hasta de Boca podemos hablar también. Yo prefiero que no de ¿No? eso. No, si usted quiere lo hablamos. Yo preferiría, viendo el tema ahí. Tantos temas tan importantes como la economía, ¿no? No nos vamos a estar ocupando de Boca, senador. Sí, no, bueno, ¿no? ya. Pero bueno, vamos a padecer juntos de ser hincha de Boca los dos, pero bueno. Algún día vamos a hablar. Cuando usted quiera. Pero prefiero hoy darle más protagonismo, una jornada intensa, ¿no? Con lo que trataba de describir, usted sabe, y la audiencia también, que a mí los temas económicos no son mi fuerte. Me cuesta mucho tratarlos porque tengo que doblegar el esfuerzo en leer y estudiarlos y entenderlos. Pero usted, que es un maestro en este tema y además tiene una facilidad, que sabe explicarlos para el común de la audiencia, que como yo no somos entendidos en la materia. ¿Qué pasó en la jornada de hoy con el tema dólar y que esto es peligroso? Se encienden luces rojas. Bueno, mire, a ver, vamos a tratar de contextualizar un poco el análisis. Seguramente con tantos años que hemos estado en contacto en distintos programas, que hemos tocado el tema acá en Sudamericana, me habrán escuchado hablar del problema monetario como principal causa de la inflación. Y esto es así porque cuando se tiene que financiar el Estado, el financiamiento genuino es el impuesto, es decir, lo que se recauda por impuesto, que es el genuino financiamiento del Estado. Más allá que la presión fiscal puede ser alta, media o baja, el financiamiento más importante que tiene el Estado es el impuesto. Y el impuesto financia bien cuando los contribuyentes están conformes con la actividad económica, cuando el consumidor tiene ingresos suficientes para poder mover la economía del consumo, y estas cuestiones y el ambiente institucional también colabora para que los mercados funcionen, para que los inversores se avengan a realizar las capitalizaciones que necesitan para atender la demanda agregada, como se dice, que es el crecimiento. Y todas estas cuestiones son, en teoría, importantes para que una economía funcione bien. Cuando yo hablaba de la cuestión monetaria, es que nadie debe financiar el Estado
si tiene déficit, con emisión monetaria. Ese es el principal factor que hace que la inflación, porque uno hace trampa en el mercado. O sea, si yo tengo una maquinita para fabricar pesos, quien tiene que producir para obtener esos pesos, lógicamente dice, no, me está trampeando. Entonces recupera remarcando, digamos, ¿no? Y siempre la inflación recae sobre los que menos capacidad de protección tienen, que son los asalariados. Ahí es donde se nos produce el desbarajuste social. En el bolsillo más delgado. En el bolsillo más delgado, flaco. Quien no puede defenderse porque está esperando sus ingresos para poder consumir bienes y servicios. No es como alguien que tiene un gran capital y que puede acudir a otros recursos para poder proteger sus recursos. El comerciante puede remarcar, entonces al remarcar los precios protege la posibilidad de recomprar, digamos, por si hay nuevas remarcaciones en sus proveedores. Pero el que está al final de la cadena, que es el consumidor, es quien padece realmente estas cuestiones. Y cuando se generaliza en la sociedad los magros ingresos, y cuando usted tiene una pobreza que rondea el 50% de la población, bueno, ahí ya directamente estamos en una situación extremadamente difícil. Pues tiene que el Estado salir a resguardar a esas personas que no pueden llegar a satisfacer sus necesidades. Pero la clave de la corrección monetaria, es decir, no financiar más el déficit fiscal con emisión monetaria, es saludable en teoría y en la práctica. Ahora, una vez que uno hace eso, que es lo que frena la devaluación, porque si no emite más pesos, se empieza una carrera de equiparación con el cambio monetario. Entonces, esa tarea de lo que se llama macroeconomía se corrigió esta cuestión de dejar congelada la base monetaria del circulante. Entonces, cuando un producto, un bien económico ocupa el espacio necesario y no sobreabunda, su precio se sostiene, ¿no? Y el peso le pasa eso. Pero hay una parte de esta historia que no está contada, que es la parte del costo del dinero, que son los créditos y el financiamiento que tienen las entidades financieras sobre la necesidad de recursos para poder vivir, para invertir, para lo que sea. Acá estamos frente a un problema grave, porque el gobierno ha tomado la decisión de corregir el tipo de cambio participando en distintos mercados, y la autoridad monetaria modifica las reglas de juego en cuanto al costo del financiamiento de la actividad económica, ¿no? La tasa de interés sube. Altísima. Pues claro, sube en demasía para frenar a la horrita que pretenda ir al dólar, digamos, como medida de resguardo. Lo que ocurre es que también el gobierno ha tomado la decisión que el salario sea también un ancla para la inflación. Y eso se llama ancla de demanda. O sea, se pisa. Claro, dice, yo no hago recomposiciones salariales ni genero expectativas de recomposiciones salariales, que eso depende de las necesidades reales de consumo, no depende de las posibilidades laborales, eso depende de esa cuestión. Entonces, ahí si uno dice, yo piso los sueldos, los salarios, los congelo, la consecuencia siguiente es que el consumo no moviliza la economía, ¿no? El consumo no crece. Claro, baja, al contrario. Baja. Entonces ahí los que fabrican bienes y servicios de consumo, los que proveen bienes y servicios de consumo, lógicamente ven que sus expectativas son hacia la baja. Cuando ocurren estas cosas se dice que hay recesión. Y acá hay que alertar sobre una cuestión. El único sector que no fue tocado ni modificado y que ha crecido un 25% en estos tiempos es el sistema financiero, el sector financiero. El sector financiero es el único que ganó plata, para ponerlo en términos más sencillos,
¿sí? Crecimiento del 25%. Eso indica... Contra el resto de los sectores que han tenido no viene creciendo, un poco más, un poco menos, pero digamos, los demás sectores tienen una gran cuestión que son los ciclos económicos de los distintos mercados. Los cereales tienen una fluctuación que tiene que ver con los factores climáticos, con, qué sé yo, las cuestiones que ocurren en Europa, lo que está ocurriendo con la guerra y todas esas cosas, el precio del petróleo, etcétera, etcétera. Esas son cuestiones que afectan a los mercados y a la producción, a nuestras exportaciones y nuestras importaciones. Pero siempre uno necesita el costado financiero para poder financiar las necesidades. Cuando uno tiene una asistencia financiera cara, por dos lados, por el riesgo país, que no baja, y que hace que la Argentina, por no hacer los méritos de ser un país confiable, tiene por encima de los 700 puntos. Entonces, esa cuestión hace que las entidades de crédito de los organismos multilaterales no nos puedan asistir adecuadamente para hacer inversiones, para que sea atractivo nuestro país, para que acá venga la inversión, de la expansión del sector privado, como se propagandiza, porque justamente ven algunas cuestiones no resueltas desde el punto de vista institucional y algunas cuestiones no resueltas desde el punto de vista financiero. Esta cuestión... ¿No hemos mejorado entonces? La cuestión financiera nos fue tocada, yo digo, así como dije en una oportunidad, porque yo estoy haciendo aseveraciones y proponiendo cuestiones que hay que hacer. Digamos, a mí no me gusta decir, opinar por opinar nomás. Si en algún momento tuve razón con las manifestaciones de decir que este era un problema monetario y tantos otros más, y ahora digo que el costo del financiamiento es muy alto porque el spread, mire, el spread es la diferencia entre la tasa de préstamo y la tasa de inversión, es decir, de la tasa del ahorro. O sea, lo que usted paga al ahorrista son es poquita cantidad, nada. Pero lo que le cobra al que necesita un crédito, tanto sea de consumo como para inversión, le arranca la cabeza. Vamos a hablar en criollo, está bien, para que se entienda. Normal, o sea, para prestar te matan y para pagarte el ahorro al que tiene la posibilidad de tener unos pesitos, y miseria. Miseria, significativo. Ese split tan ancho es porque adentro alguien está ganando. Esa diferencia, ahí está el encaje, que es el seguro, digamos, que las entidades financieras le dicen a los bancos: si a vos te depositan 1.000 pesos, vos solamente podés prestar 500. Para hacer una regla muy sencilla de hacer el cálculo. Entonces, si uno paga una tasa por los depósitos en plazo fijo, una tasa determinada, como puede prestar la mitad, y bueno, lógicamente el préstamo tiene que ser el doble ya de arranque. Entonces, la tasa de financiamiento se duplica por los encajes. El encaje es una regla que impone el Banco Central para que los bancos tengan solvencia. Pero esa solvencia es costosa, o sea, nos cuesta exactamente el doble en el arranque. Y después hay que agregarle costos, impuestos, rentabilidad bancaria, comisiones, etcétera, etcétera. Entonces se triplica la tasa de préstamo. Y eso, cuando usted encuentra un asalariado que tiene bajos sus ingresos, ¿no?, y no alcanza a consumir todo lo que necesita, ¿qué hace? Va al financiamiento. Y al ser el financiamiento caro, por este déficit del sistema financiero, se encuentra con que se va empeorando su situación, porque el sueldo no se ajusta. Sí, cada vez más asfixiante y más endeudado. Y entonces tiene estas dificultades para que mejore su situación. Estas cuestiones no están siendo abordadas con seriedad por parte del gobierno nacional. Y realmente no está claro el sendero de la reforma financiera. ¿Por qué? Porque el ministro de Economía pertenece a ese sector.
Cuando usted dice sector financiero, a ver, específicamente... Entidades bancarias, entidades de crédito, la comercialización del dinero. ¿Y los que especulan? También están en ese sector. Entonces, ¿sí? Las transacciones bursátiles y demás. Entonces, y aparte estamos muy afectados por el concierto internacional. O sea, hoy la imagen de un país se conoce al minuto, al segundo en los mercados internacionales. O sea, el riesgo país es una medición de riesgo que todo el mundo tiene respecto a cómo va la Argentina, digamos, y tener 700 puntos y estar en la cola quiere decir que no somos mensurables para el crédito. Confiables. No somos confiables. Entonces, el programa económico, no, por bueno que sea, digamos, fue exitoso en la contención del ritmo inflacionario. Eso es muy bueno, pero faltan otras cosas. Falta tener sector productivo, falta realizar una propuesta seria respecto a cómo se comienza la actividad de las inversiones en obra pública, por ejemplo. Que eso está totalmente paralizado. Eso está paralizado. Hace 1 año y medio. Por lo menos hay que expresar, cuando pase tal cosa vamos a hacer tal cosa. Y en las reglas de concesión de los corredores viales, bueno, vamos a hacer de esta manera y el sector privado va a presentar una UTE y le vamos a adjudicar, vamos a llamar a licitación para tal o cual cosa. Pero cuando uno mira los pliegos de licitación, por ejemplo, este último de los corredores de la Ruta 12 o Ruta 14, mire, voy a decir con toda claridad, da vergüenza. ¿En qué sentido? Están mal diseñados. Técnicamente. Mire, ha ocurrido algo, para colmo, en simultáneo quieren disolver Vialidad Nacional. Son errores, a ver cómo decir, casi infantiles, o sea, son contradictorios. Muy groseros. Claro, uno mira, observa esto y se preocupa, porque es como que dice, bueno, está bien que se quiera hacer el ajuste, que se quiera hacer todo lo que se quiere hacer para ordenar, pero lamentablemente hay cosas que para la persona común no queda claro por qué se están haciendo estas cuestiones. Aparecen como contradictorias. Mire, la carrera administrativa está verdaderamente interrumpida en todos los cuadros de los distintos estados, Estado nacional, provincial, municipal. ¿Por qué? Porque se remunera mal al agente público, o sea, tiene escasa remuneración, escaso reconocimiento por sus servicios. Entonces, obviamente, el profesional busca otra frontera, migra, si puede, al sector privado, etcétera, etcétera, y la carrera administrativa, y ni hablemos en el caso de un ingeniero, un contador, qué sé yo. Sí, pero en el caso un médico, por ejemplo, eso es gravísimo, porque un médico de élite, como por ejemplo podemos tener en el cardiológico, y bueno, tenemos que rezar para que no lo convoquen en otro país de Europa o de Norte de América, porque o Brasil, qué sé yo, si tienen mejores remuneraciones, seguro que vamos a tener un problema, porque es muy costoso capacitar a esos médicos, que son una especialidad demasiado importante, por dar un ejemplo. Entonces, la carrera administrativa o la evolución de lo que el Estado puede remunerar a sus técnicos, a sus profesionales, está siendo hackeada por la falta de remuneración adecuada. ¿Y eso qué produce? Eso produce que pierda capacidad técnica del Estado de poder diseñar proyectos, obras, controles y demás. Entonces aparecen las consultorías y muchos expertos de vialidad o de muchos organismos públicos muy conocidos, gente especialista en distintos temas, en la parte de investigación, etcétera, etcétera, por no estar bien remunerado, pasan a una consultoría. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Contratar las consultoras. O sea, a la misma gente que no la remunera, tiene que ir a contratar
para que preste el asesoramiento. O sea, todas consecuencias por este tipo de políticas de desguace también que tiene, además, el plan económico que usted lo está describiendo en tiempos de radio, perdón, pero además la política del gobierno nacional de desguace del Estado, porque el propio presidente se ha autocalificado que se autopercibe un topo que vino a destruir el Estado. Entonces está destruyendo instituciones como Vialidad Nacional, como el Pero INTA. permítame una cosa, esta cuestión viene desde hace rato, esto de la pérdida de capacidad técnica en el Estado viene desde hace rato. Acá está ocurriendo esto hace mucho. Por la mala remuneración o por no la tener... mala remuneración y por el desquicio que se produjo en algún momento, digamos, del desborde del gasto, de mal asignar. Pero pasamos de un extremo al otro. Sí, exactamente. ¿No? Eso fue lo que pasó. Pasamos de un extremo al otro. Esa es la interpretación correcta. Veníamos más o menos desordenados, qué sé yo, y tiramos... Y con ese argumento es que estamos destruyendo todo porque había un desorden, entonces como había un desorden y un mal gasto, entonces destruimos todo. La famosa motosierra. Entonces, verdaderamente yo creo que hay otros caminos para... Nosotros, en nuestro proyecto político acá en Corrientes, también llegamos a un momento de desquicio, una profunda, en el 2001, una crisis social, económica, financiera tremenda, de ver 2 o 3 presupuestos para venían los recursos de coparticipación y nos descontaban por el camino y no podíamos pagar ni la mitad de los sueldos, y funcionaba una cuasimoneda y demás. Bueno, los correntinos pasamos por una historia bastante más crítica que la nación, con las cuasimonedas y todo ese desorden, una crisis social muy profunda. Pero salimos de eso, llegamos a mostrar credibilidad, a poder tener equilibrio fiscal y aún superávit, y pudimos ir sorteando estos obstáculos tan graves y tremendos. O sea que siempre hay una solución en la medida que uno administre bien. Pero lo que pasa, que yo observo, que comparando, ¿no?, aquella realidad de la provincia en chiquitito con lo que está pasando a nivel país, y yo lo que observo es que falta información a todos los actores de la economía, llámense consumidores, inversores, sectores productivos y también gremiales. Falta información de cuál realmente es el camino, porque la ley base, que era muy frondosa, muy larga, también tenía muchos errores. Tenían realmente muchos errores. No solamente tocaba cuestiones muy centrales, como por ejemplo si nosotros decimos, bueno, vamos a hacer la reforma laboral de entrada, ¿no? Ahí va a haber un sector político muy importante que va a reaccionar y decir, no, esto es un sector que no conviene tocarlo acá, pero si uno comienza a acordar reformas como lo hizo Brasil, como lo hizo Chile, comienza a acordar reformas, acude a la capacitación del personal de servicio, pero bueno, encuentra salida laboral, o sea, pero hace mucho, no existe. Pero ahora se ha acentuado. Claro, ahora se ha profundizado la crisis, pero no se explicita ni siquiera lo que uno pretende hacer. Porque fíjense que usted mire la cuestión de las universidades. Usted mira la cuestión de las universidades y el diagnóstico y la pelea y todas esas cosas, asusta, ¿no? Yo creo que, no hay regla política aconsejable o desaconsejable después de que todo estaba roto, pero hay normas de convivencias éticas y morales que tienen que ser cuidadas. O sea, eso tiene que ver con nuestra historia, nuestra formación, nuestro mayor... Y no fue hace tanto tiempo. La irrupción de la tecnología, Internet, las redes sociales y todo lo demás, que pretenden sustituir el juzgamiento, por ejemplo, de un organismo del Estado como es la justicia, está bien, está ahora. Es cierto que los jóvenes acceden a la información con el teléfono en la mano, pero yo creo que la capacitación de nuestros jóvenes
le falta algo muy importante, que poder manejar, nuestros jóvenes tienen que manejar el celular, no el celular al joven. Digamos, eso asusta. Entonces, y para poder hacerlo, se necesitan programas de gobierno educativo que permitan darle esa libertad. Entonces, este discurso de la libertad se contrapone a la verdadera libertad, que es el conocimiento. Por eso nosotros proponemos, pensamos permanentemente que la revolución del conocimiento y del empleo es una de las salidas, pero hay que explicitarlo y hay que animarse a establecer estos programas. Mire, nosotros estamos pensando en esta cuestión política actual de que, por ejemplo, están muy bien los parques industriales, pero dentro de los parques industriales tiene que estar la salida educativa de nivel terciario, ¿no? Las tecnicaturas y también, ¿por qué no?, la universidad tecnológica. Estamos en conversaciones para diseñar estos programas. Hay un costo de infraestructura. Para que exista mano de obra capacitada para trabajar, o sea, como oferta laboral, tener mano de obra capacitada para que generen empleos estos parques industriales. Para eso, los industriales radicados en nuestra geografía, que es muy rica, digamos, en diversificación de actividades, tenemos zonas arroceras, tenemos zonas ganadera, citrícola, maderera, forestal. Es tan rica la geografía de nuestra provincia, la navegabilidad, el turismo, etcétera. Hay tantas actividades que usted en los parques industriales puede incorporar la participación de quien invierte ahí, quien produce ahí, que requiera cuáles son las necesidades formativas de esos jóvenes. Entonces, cuando el joven, porque al joven no se le enseña con consejos, se le enseña con ejemplaridad, con demostración de que es útil, que se va a formar, que tiene un desafío por delante y que tiene una capacidad, una posibilidad formativa. Esta cuestión que nosotros estamos pensando para nuestra provincia son programas posibles de hacer. Si nosotros hicimos lo peor, digamos, que era resolver los problemas muy profundo, ¿por qué no podemos hacer otro tipo de cosas? Esto hay que tener el criterio de hacerlo gradualmente. Esa coyuntura, porque usted, vamos a recordar a la audiencia, fue 10 años ministro de Economía. Más también. Bueno, más. ¿Cuánto tiempo? ¿Más de 10 años? Y sí, porque fui ministro de los 4 últimos gobernadores, Ricardo Colombia, Arturo Colombia un tiempo. Bueno, pasó... Colombia 3 veces y después Valdés casi un año. Claro, tiene razón. Entonces, en ese... Sí, más de 10 años. Por eso, embates de la economía argentina ha pasado por varios. Pasamos por todas las etapas. Bueno, la coyuntura que vivimos actualmente en relación a la peor crisis que usted mencionaba respecto a la existencia de cuasimonedas, bueno, todo lo que dijo recién, comparando esa coyuntura con la actual, ¿cómo la puede calificar? ¿La actual es peor, mejor, igual que aquel entonces? Digo, por lo que también esta coyuntura política, económica y financiera repercute en los estados provinciales. Eso es así, pero mire, nosotros teníamos una idea siempre, que salir del endeudamiento crónico y del ahogo financiero que tenía la provincia y colocar en el camino de la autosustentabilidad. Eso se logró. La provincia a la que accede este gobierno actual ya tenía las cosas ordenadas, una tesorería acomodada y un ritmo de inversiones tanto en el salario como en las inversiones en obras y algunos instrumentos, con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Rural, etcétera, varios programas que armaban un camino verdaderamente del desarrollo. Es más, el gobernador habla de su esquema de gobierno, tenía que ver con términos muy ricos, muy interesantes, como el desarrollo, la inclusión y la modernización. Eran temas que había que colaborar. De hecho, fui convocado a ser legislador
para tratar de remover los obstáculos legislativos para hacerle más fácil la tarea al Poder Ejecutivo, digamos. Para eso fui convocado, porque lo había padecido antes, y hay muchas normas que quedaron desactualizadas, que tuvieron problemas operativos, había que modernizarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nos tomó un ciclo bastante difícil que tuvo dos costados. Uno fue la pandemia, que fue creo que uno de los hechos así inusitados, más profundos, nos asustamos todos, se paró todo. Bueno, eso hay que considerar que fueron baches muy profundos en la convivencia social y política. Salimos también de ahí, o por lo menos sorteamos el obstáculo con mucho esfuerzo. Y después vino una etapa también de crisis nacional, pero en todos estos problemas, Corrientes siempre, a partir de haber logrado terminar con la deuda crónica que tenía Corrientes, que nos íbamos a encaminar a una etapa nueva, ocurre algo que verdaderamente es un tanto inesperado. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Un nuevo ciclo económico adverso a nivel nacional. Y Corrientes en aquella etapa amortiguaba los efectos de las crisis nacionales. Es decir, acá en Corrientes es como que estábamos protegidos por la dinámica, el microclima del equilibrio fiscal y todo lo demás. ¿Qué pasó? Estos efectos adversos de los cíclicos, los efectos económicos cíclicos nacionales, esta vez encontró una corriente que profundiza el efecto. Antes se mitigaba, lo podíamos mitigar, y ahora nos tomó de lleno. Fíjense que la programación de la asistencia fiscal y financiera al conjunto de provincias en esta verdadera crisis federal le cambia la regla de juego de una a las provincias. Usted está viendo que hay gobernadores que se juntan para articular medidas, digamos, federales en conjunto. Que tiene que ver con estas leyes que le dieron media sanción en la Cámara de Senadores. Exactamente. El impuesto a los combustibles y los ATN. Y claro, entonces, que ya anticipó el presidente que en caso que en diputados se apruebe y se convierta en ley, van a ser vetadas. Bueno, esta situación es también una novedad para pues siempre bueno, se ahí le quiere echar la culpa la economía y la política. Claro, entonces siempre la nación buscó echarle la culpa a alguien. Y yo veo que esa práctica de echarle la culpa hasta qué sé yo, a todo el mundo, me parece que se hizo una costumbre, porque las provincias no son responsables de todo el desbarajuste de la macroeconomía. Con seguridad que no. Entonces, ahí es donde está faltando un acuerdo, está faltando una negociación, una capacidad negociadora. Ahí lo están exhibiendo estos gobernadores. Sí, los cinco que son de distintas provincias, de distintas regiones económicas, ¿no? Claro, estamos hablando de Santa Fe, Córdoba, Chubut, Santa Cruz, Jujuy. Y de distinto tinte político también. Por eso. Incluso. Entonces, hay que analizar con seriedad estos fenómenos. Bueno, pero estamos que estamos en una situación difícil. Pero estamos en unas instancias en que las negociaciones son muy difíciles o prácticamente inexistentes, y lo que se negocia políticamente luego no es respetado, ¿no? Porque se le ha facilitado desde las provincias con los legisladores la aprobación de paquetes de leyes, como la ley base, facultades delegadas, y luego esos acuerdos no son respetados. Entonces, ¿cómo salimos de esta coyuntura que tiene que ver con la economía, pero cuando falta la política, y que se nos hace día a día cada vez más pesada soportar, digamos, la economía desde el trabajador, el empresario, el constructor, el productor? Bueno, esta semana lo tuvimos antes de ayer, hoy es jueves, el martes, ahí donde ustedes están en este momento sentados, estuvo el ingeniero Jorge Vara, que lo convocamos por la situación que está atravesando el sector arrocero, ¿no? Que es muy crítica. Entonces,
usted lo dijo recién, el único sector favorecido está siendo el sector financiero, que es un puñadito. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos? Es un sector muy fuerte. Sí, fuerte, pero beneficia a un puñado en detrimento de todo el resto. Sí, entonces, ¿cómo nosotros, qué tenemos que hacer, digo, ante esta coyuntura que no se le escucha a nadie? Se va a vetar jubilados, se va a vetar emergencia en discapacidad, va a vetar ATN, va a vetar la distribución del impuesto a combustible. Entonces, sociedad, ¿cómo hacemos nosotros en las provincias? Mire, la sociedad advierte que esta discusión es una discusión de la política. Y hasta cierto punto decía, bueno, este presidente, y por eso lo votaron, viene a cambiar todo, ¿no? Entonces le otorgó una licencia de espera y con mucha paciencia de que ejecute su plan. Pero la paciencia en algún punto tiene su límite. En algún momento usted puede pedirle un esfuerzo a una sociedad. Esto lo digo no para pronosticar ningún modelo de hartazgo ni para alentar que alguien diga, bueno, se me terminó la paciencia. Yo digo que tiene un límite. Como todo. Como todas las cosas. Hay veces que la respuesta económica para mitigar esa falta de paciencia o esa ansiedad no solamente es salir con un canasto de recursos a generar digamos, aflojar la manguera y empezar a hacer algo que conforme con riesgos futuros. Yo creo que ese camino no es acertado, porque si tanto nos costó poner las cosas en orden, solamente con propuestas serias y convocatorias serias a los sectores para resolver los problemas, no toma y daca, propuestas serias. Acudir a los gobernadores, a todos los gobernadores, y decir, bueno, mirá, vamos a hacer esto, a ver hasta dónde pueden, qué están dispuestos a hacer, de qué servicios se van a hacer cargo, porque desde que yo estoy en la función pública siempre nos están tirando servicios, pero no tienen recursos. Mire, recientemente discutíamos la ley de narcomenudeo. Entonces se vota la ley de narcomenudeo para hacernos cargo, porque si usted lo ve desde el punto de vista operativo, sí es razonable que las fuerzas de seguridad local que están en contacto con el territorio puedan articular este tipo de investigaciones para que se resuelvan estos temas más allá de la competencia de que si es federal o si es local. Y entonces aparece este tema para que la provincia se haga cargo. Pero el que no aparece en los ponchos, pues la propia ley nacional dice la nación proveerá los recursos. ¿Y entonces? Y el poncho no aparece. ¿Y la vaca comió, ¿qué quiere que le diga? ¿Y? Estas cuestiones mellan la confianza. ¿Por qué? Porque vamos a ponernos en los zapatos de un agente de servicio, un policía, un agente que está en el departamento de investigaciones, que está corriendo riesgo. El narcotráfico, la vigilancia, la investigación es muy peligrosa. El narcotraficante tiene muchos recursos económicos y mucha capacidad operativa. Tecnológica entonces, también. Claro, va por izquierda, ¿verdad? Hace lo que quiere. En cambio, la formalidad que se le exige al agente, al policía, es muy severa, porque tiene que respetar todas las leyes, esto y lo otro. La formalidad queda por parte del Estado, digamos, ¿no? Entonces, es muy injusta, muy despareja la cuestión, porque si usted no tiene los recursos necesarios para poder investigar, detectar y reprimir ese delito, lógicamente está en desventaja. Entonces, si antes existía un recurso para eso a nivel nacional, ¿cómo es que trasladamos un nuevo servicio y no pero ponemos no los recursos? Bueno, Fue un largo debate que tuvimos para aprobar la ley y bueno,
discutimos algunas cuestiones, posibilidad de asignaciones de fondos específicos, etcétera, etcétera, pero vuelvo a decir, el poncho no aparece. Pero esto viene desde cuando se transfirieron la educación a las provincias y teníamos un Ministerio de Educación Nacional sin escuela. Entonces, estas cuestiones, cuando usted se hace cargo del país, dice, bueno, esto yo lo modifico. Muy bien, desde el punto de vista fiscal y positivo. ¿Hasta cuándo le vamos a permitir a la nación que administre los recursos que son de las provincias, los impuestos directos, ¿no? El IVA, las ganancias, eso le dimos para que administre, por un criterio de optimización administrativa del organismo federal que administra la captura de los recursos y después distribuye por el régimen de coparticipación. Hay una trampa legal en la Constitución Nacional que dice tiene que haber unanimidad para tratar el nuevo régimen de coparticipación. Pero si uno fuera arriesgado, fuera corajudo, así como el discurso del presidente, bueno, a partir de mañana las provincias se hacen cargo de los impuestos patrimoniales, porque ustedes tienen el catastro, tienen el registro de propiedad inmueble, tienen el registro de automotores, tienen todos los bienes de todos los ciudadanos. Así que ustedes recaudan eso, y le pertenece ese impuesto. Yo no escuché nada, señor presidente. O por lo menos que se esté trabajando en algo similar, por ejemplo. ¿Cómo, qué panorama está viendo en el horizonte en relación a todo esto que estamos hablando? Que cada vez a las provincias se les exige más, se les quita más. Yo observo un panorama de que se le mal califica a muchas provincias que están equilibradas y algunas hasta con superávit, y que se les coloca el mote de provincias que genera problemas, y no es así. No hace una diferencia el presidente que, o sea, bueno, pero porque Enrique, si usted tiene buenas provincias, ¿cuál es la regla fiscal? A las que son meritorias, un premio. A las que están mal, no digo un castigo, pero un ordenamiento más rígido para que cumplan. Bueno, eso no se ve acá. Acá hay favoritismo. Bueno, porque me dio 3 senadores. Estamos en la misma de antes. Me dio 2 senadores, un voto acá, un voto allá. Entonces, los ATN son para vos. ¿Hubieron cambios? ¿En qué sentido? Y recién decía que la ciudadanía votó un cambio, ¿no? Sí. Bueno, ¿y se produjo el cambio? Todavía no, que yo sepa. No lo siente la ciudadanía. Yo le pregunto su opinión, usted como técnico que es, con la formación que tiene, con la trayectoria, con la experiencia de haber administrado la economía de una provincia durante 12, 15 años y que pasó por diferentes situaciones, concretamente, técnicamente, observa... No puedo herir la sensibilidad y la expectativa de la gente. Yo no voy a generar falsas expectativas. El cambio existió en el modelo de corrección de las cuestiones macroeconómicas que estaban mal. Le dije al principio, yo coincido con el diagnóstico de que esto era un problema monetario y que había que resolverlo. Perfecto, se resolvió porque tenemos que han caído los índices inflacionarios. Pero también dije que hay que resolver el tema de la inversión, hay que resolver el tema del acceso al crédito y hay que resolver el sistema productivo. ¿Y eso observa que se está resolviendo? No observo, simplemente una señal muy clara ahora con la reducción de las retenciones que toca un solo sector. Ahí está. Entonces, ¿y qué hacemos con los jubilados? Bueno. ¿Y qué hacemos con el Hospital Garrahan? A ver, ¿quién tiene la responsabilidad de gobernar? Le tiene que calzar el zapato, porque la verdad es que la sociedad está esperando esa respuesta, o por lo menos decir o contar cuál es la realidad, qué es lo que se piensa hacer, en cuánto tiempo, etcétera, etcétera. La expectativa positiva se declara, se manifiesta y se ejemplifica. No me canso de decir esto. ¿Y de ejemplos? El ejemplo que hay que dar lo tiene que hacer el propio funcionario. ¿Y de ejemplos? A ver,
no estoy viendo mucho, estoy siendo crítico en este sentido porque falta, estoy diciendo que falta la comunicación. A los gritos no vamos a poder conseguir nada. Miren, No, y yo con groserías con esas y cosas, yo creo, obscenidades. claro, no es por ahí, no es por ahí. Pero ¿saben qué confío? Yo confío en las provincias. Miren, la crisis más profunda del 2001 fuimos convocadas las provincias, ¿no? Yo me acuerdo, estábamos en Olivo con Pero el ahora doctor Colombi, no hay el perspectiva doctor de eso. Galantini, les cuento, estábamos en una reunión donde fueron convocados todos los gobernadores, todas las provincias, y el presidente de ese momento dijo, bueno, Néstor Kirchner. no, Duhalde, en plena crisis, dijo, miren, vamos a convocar a un nuevo ministro de Economía que quiere decir unas palabras que era Labaña. Llega Labaña y dice, lo primero que tengo que decirle es que las provincias no son responsables del déficit fiscal ni el cuasi fiscal. Fue un aplauso cerrado de todos nosotros. Dice, bueno, por fin llega un tipo que dice claramente, ustedes no son los responsables, ustedes no emiten, no tienen la maquinita de imprimir billetes, ustedes tienen el gasto que lo financia con la coparticipación. O sea, puso una visión diametralmente diferente a lo que veníamos escuchando anteriormente. Obviamente, ¿eso qué generó? Solamente un diagnóstico, no dijo voy a hacer tal o cual cosa. Hizo un diagnóstico donde no se estaba echando más culpa a las provincias, ¿no? Y nos está Pero hoy de eso estamos muy lejos. No hay, no hay una afirmación que contenga las expectativas políticas de las provincias en general. Bueno, ¿y qué hacemos entonces? Porque este pacto de Tucumán, no sé dónde fue. El pacto de mayo que se firmó en julio en Tucumán y que ahora recién... Yo creo que hay que hacer un cosas papel más escrito. contundentes. Bueno, pero no y hace acá falta hacer tanta declaración. y nosotros como provincia justamente y ante esta situación y con un panorama, yo en mi ignorancia en el tema, pero por lo que percibo en mi economía, que cada vez está peor, no me alcanzan las horas del día para trabajar y generar recursos y yo le daría una receta. Mire, dé vuelta al bolsillo del vaquero y vea a ver si tiene un agujero. Bueno, pero entonces, ¿cómo enfrentamos en los estados provinciales, acá en Corrientes, esta coyuntura que parece que nunca va a llegar ese respiro y que vamos a poder sacar un poquito, ¿no? La nariz debajo yo del agua. De los ciclos que la provincia neutralizaba los efectos cíclicos a nivel nacional, de alguna manera amortiguaba. Pero eso porque lo podía hacer, porque tenía solvencia financiera y fiscal. Y eso gradualmente, cuando se comenzó a administrar un gran volumen de inversiones, nos tomó un ciclo adverso y no tenemos la capacidad económica ni financiera para sostener este ciclo económico, y como le pasan a muchas provincias. Hay algunas que están más endeudadas que otras, etcétera, etcétera, y que rezan para que el tipo de cambio no se desborde, caso por ejemplo de Entre Ríos, pero fíjense la consecuencia, las provincias más desastrosas desde el punto de vista fiscal fueron las más ayudadas en el gobierno anterior. Y estas cosas no arreglan nada con que ahora diga, bueno, ahora no le ayudamos al que está mal, porque en realidad sí le ayuda, por favores políticos. Esto se tiene que terminar. Hay que dejar de dar malos ejemplos, porque el presidente es presidente de todos los argentinos, y los gobernadores son gobernadores de todos los argentinos, todos los chaqueños, todos lo hayan votado o no. Y sí, se gobierna. Entonces, la responsabilidad es cuidar a todos, cuidar y defender los intereses de todos. Y esta cuestión me parece que está llegando a una etapa
donde los que tienen la responsabilidad de dar explicaciones a la sociedad están bastante ajustados, digamos. No puede garantizar muchas cuestiones porque ya no depende de la capacidad propia, digamos, depende del concierto. De hecho, esto es lo que hizo que estos gobernadores se junten. Por ejemplo, ¿no? Antes se juntaban todos en el Consejo Federal de Inversiones. Ahora parece que las diferencias políticas hicieron de que no. Y la crítica, parece que copiado esto de la historia. La crítica que hacen los que están solventes y bien encaminados y todavía con posibilidades de manejo es contra los que se van a arrodillar porque tienen problemas, ¿no? Y ahí empieza otra vez una diferencia, como Maquiavelo dice, divide y reinará. O sea, esto es una cuestión central a la hora de reconocer que las provincias fueron primero que la nación. Y los impuestos que se coparticipan no es que la nación manda, la nación administra la recaudación para enviarnos lo que nos pertenece. Esto hay que aclararlo. Y hay que hacer mucha docencia respecto a estas cuestiones para que a la gente le quede claro cuáles son los límites de responsabilidad de una jurisdicción y de otra, de un municipio, en caso que en la Cámara de Diputados se logre la media sanción de estas dos leyes que estamos haciendo referencia, que ya fueron aprobadas en el Senado. ATN, adelanto del Tesoro Nacional, impuesto a los combustibles. En caso que se apruebe estas leyes, como dice el presidente Javier Milei, que el superávit o déficit cero, que no sé si en realidad existe el déficit cero, si tenemos, es innegociable y que por lo tanto va a vetar, igual que esta recomposición en los haberes jubilatorios y al igual que la declaración de emergencia en discapacidad. ¿Realmente estos paquetes de leyes alteran, ponen en riesgo innegociable superávit o déficit cero? ¿Sabe cómo es la forma de aclararlo? Muy sencillo. Pongámoslo en práctica. No, el presidente se sienta frente a una cámara, hace ¿cómo se llama esto? La cadena nacional. Cadena nacional. Y dice, esta ley cuesta tanto. Hemos hecho los cálculos, de verdad, cuesta tanto. Va a impactar en la economía de los jubilados y los jubilados van a acrecentar su consumo. El efecto de ese mayor consumo y el IVA que se va a recaudar es de tanto. Entonces, si yo le doy 10 pesos y después logro 2 pesos, el neto es 8 que yo sepa. Bueno, ese 8 no tengo los recursos para poder atender. Pero y esta otra ley me genera esto y va a las provincias y las provincias van a distribuir estos recursos y van a usar, no van a hacer obra. Sí, no, pongamos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Pongamos sobre la mesa en una conferencia de prensa junto a todos los gobernadores y vamos a decidir a ver por qué se decide hacer este tipo de cosas, por qué se votan estas normas. Porque los gobernadores detectan que en sus provincias hay necesidades que hay que darle respuesta. Lógico, igual que entonces, el intendente en sus municipios. Porque ¿quién no va a mirar a un jubilado? Entonces, estas cuestiones hacen que existan ribetes contradictorios en muchas cuestiones. Y cuando usted le dice a un ciudadano que empieza a perder la paciencia, es porque solamente con las expresiones y con aferrarse al equilibrio y todo ese tipo de cosas, empieza a contrastar con otras cuestiones. Entonces, eso es lo que yo le llamo la pérdida de paciencia. Y ojo, cuando la sociedad pierde la paciencia o cuando la sociedad señala el hartazgo para ciertas actitudes. Cuando la sociedad señala el hartazgo para ciertas actitudes y ciertos personalismos y demás, obviamente después en las urnas aparecen las sorpresas. Por eso uno tiene que tener la responsabilidad de explicarle bien a la sociedad cuáles son las cosas que ocurren, por qué ocurre esto, por qué ocurre, porque digamos, los medios de difusión hoy
son absolutamente auditados y controlados por las redes sociales. Totalmente. Usted lo que dice hoy frente al micrófono, a través de un medio, o lo que escribe en un periódico, al toque las redes sociales replican. Replicando. Entonces, usted puede decir muchas cosas, a través de los medios puede decir, pero lo que tiene que hacer es acudir a atender la responsabilidad, hacer una conferencia de prensa y decir, mira, esto cuesta tanto, nos impacta acá, ¿cómo lo financiamos? Y retarlo a duelo, digamos, a los gobernadores y decir, che, me generaste este gasto, ¿cómo lo...? A ver, resolvámoslo entre todos. Pero no. Entonces, estas cuestiones, me parece, se resuelve con los famosos pactos de la Moncloa. Cuando todo se está rompiendo, bueno, aparece y dice... Bueno, transparentando. Transparentando y discutiendo. Para eso están los funcionarios, para eso estamos. Bueno, ¿cómo transcurre la campaña? Bien, muy bien, recorriendo muchísimo y fundamentalmente tomando contacto con el mundo real de nuestra provincia, y es sorprendente ¿Le preguntan sobre estos temas? ¿O nada que ver? No con este, no con este nivel de análisis, porque esto lo podemos hacer sí, así en una entrevista tranquila. ¿Está el tema, digo, económico en el requerimiento? Totalmente. La gente está sintiendo fuertemente la caída de capacidad de consumo. Se empezaron a tomar los atajos, que es, bueno, voy a la segunda marca, bueno, dejo esto de lado y priorizo esto otro. Hacia adentro de la familia, lo que están haciendo los padres es milagroso, desde lo que me cuentan, ¿no? Historia de todo tipo, ¿no? Y también hay un reclamo generalizado sobre algunos servicios del Estado, que obviamente en esta situación son difíciles. Es que todo... Mire, por ejemplo, el costo de la energía. El aumento de la energía estuvo en el orden del 500%. Y el salario no se recuperó de igual manera. Entonces, lo que usted, vamos a suponer, cualquier trabajador que ganaba, por decir algo, 1.000 y pagaba 100, hoy paga 300, 400. Entonces, obviamente, para poder tener el mismo servicio de energía, de agua, lo que fuera, ve que ya no es el mismo, ¿no? Porque sigue percibiendo casi lo mismo, pero pagando claro, 3 veces de más. El ajuste de su salario fue por debajo del crecimiento de los costos de los servicios. Y ni hablar de colectivos. Claro, todas esas cosas. Entonces, esas cuestiones la gente los refleja y lo dice el empleado municipal, lo dice. Y eso revienta dentro de, digamos, de la cáscara de la provincia, lo mismo que revienta dentro de la cáscara del municipio. Los recursos son limitados, entonces lo que sí aparece es cierta apreciación de la sociedad. Dice, bueno, a mí me toca generalmente eso, dice, bueno, pero vos en su momento, cuando estuviste en el Ministerio de Hacienda, también que era bastante complicada la cosa, salimos. Y yo siempre digo, no es que yo hice magia, salimos juntos todos, porque trabajamos todos juntos, sectores gremiales, sectores empresarios, y tratamos de dar el ejemplo para que se pueda recrear la confianza entre el sector público y el sector privado, y eso dio buenos resultados. Entonces, lo que tenemos para ofrecer es nuestra historia, o sea, de una crisis similar o peor, se pudieron resolver los problemas, y tengan confianza de que esto va a poder ser resuelto, pero el problema es que nosotros no lo podemos resolver absolutamente desde la legislatura. Eso se tiene que resolver de quien le toca administrar el futuro. Y si a quien le toca administrar el futuro de la provincia por voluntad del pueblo correntino es Ricardo Colombia, ¿usted queda en la legislatura porque encabeza la lista de senadores? ¿Queda en la legislatura o vuelve al Palacio de Hacienda? Yo no tengo la potestad de decidir a quién se contrata en el Poder Ejecutivo. Esos tiempos los maneja el gobernador, lógicamente. Hoy la misión que tengo es integrar la lista para
para poder concluir las cuestiones que quedaron pendientes en la legislatura, que lamentablemente por desacuerdo, porque mire, yo siempre digo... Sería su segundo periodo como legislador provincial. Segundo periodo como legislador provincial. Quedaron grandes temas pendientes porque ciertos desencuentros de la política generaron que se le encomiende a legisladores de la Cámara de Diputados pertenecientes a nuestro espacio político que trabaran la sanción de cierta normativa. Yo no sabía que eso había ocurrido, y cuando se genera toda esta cuestión de las alianzas y todo lo demás, algunos perdieron el miedo y me contaron, decían, no, mira, Enrique, no me reclames estas cosas porque esta vino una instrucción al Ejecutivo, le dijeron que esto no tiene que avanzar. Y mi teléfono está abierto para escuchar cualquier tipo de cosa, porque no me dijo antes. O sea, estas contradicciones me llevó a la situación de decir, sí, yo pertenezco a este espacio político, pero no lo puedo defender más porque me atacan a mí responsabilizándome de que yo soy parte. Cuando diseñamos ciertos instrumentos, ciertas normas, yo trabajé con muchos funcionarios, con mucha gente que estaban afectada por estas normas y colaboraron, me ayudaron, trabajaron conmigo. Y después me dice, y Enrique, me escuchaba, salió del Senado, pero ¿y por qué no se aprueba diputado? Y ahí uno dice, claro, porque yo no le voy a mentir a nadie. Mirá, hay una decisión de que no avance. Pero se pudrió todo, como se dice, cuando a mí me endilgaron, hubo una aseveración de que yo quería impulsar esas leyes porque tenía un negocio, así fue dicho. Ahí me enojé. Pues si es algo que yo cuido mucho, es mi honor y mi hombría de bien. Eso lo cuido porque es lo que me enseñó mi papá. Y el que se ponga adelante, que venga a explicarme, que a mí no me juegue por abajo, porque me va a encontrar. Así que la misión es lograr que esas leyes se sancionen. El debate lo vamos a tener donde sea. Donde sea. Porque cuando uno hace una aseveración de ese tipo, que dice que le dijo a fulano, que fulano se enojó y después viene y me cuenta. ¿De qué ley estamos hablando? Estamos hablando del ente regulador único y de la ley de enlace. La ley de enlace es una propuesta legislativa que unificaba el registro de unificaba la administración informática de todos los registros que funcionan en el Estado, para garantizar la ciudadanía digital. Esto es en favor del consumidor, en favor del ciudadano, que se le aliviana la tarea administrativa, se le facilita la burocracia y que obliga a los organismos a trabajar con los datos comunes, trabajar en conjunto, limitando la posibilidad que se haga un uso indebido de esos datos personales y de propiedad. Por ejemplo, usted tiene un enlace entre la Dirección General de Renta, el Catastro y el Registro de Propiedad Inmueble, y tiene que advertir que el titular de la Dirección General de Renta no use la información de los otros registros para ejercer presión fiscal, por ejemplo, ¿no? Eso porque está vigente el secreto fiscal de las personas. Entonces, esto es lo que se llama recursos a habeas data y demás. Está contemplado en esta ley para que no exista riesgo alguno, pero sí más eficiencia. Entonces, ¿por qué? Porque el catastro dice a dónde está y cuánto mide. Y el registro de propiedad inmueble dice de quién es. Y personalidad jurídica dice es una persona física o una persona jurídica. Que entre otras cosas ahorra tiempo también, ¿no? Claro. Entonces usted tiene todos los datos protegidos, tiene un universo de datos que con inteligencia artificial y con lo que fuera usted puede administrar mejor, digitaliza todo y le hace más fácil la vida al ciudadano. Digamos, eso es lo que se pretendía. Dígame usted, ¿qué negocio hago yo con eso cuando tenemos con problemas judiciales titular del registro de la propiedad inmueble, titular del catastro por problemas administrativos? Esto viene a sanear una situación. Cuando alguien dice, este es un negocio, bueno, ¿será que la cuestión anárquica a alguien le sirve? A mí me va a encontrar la verdad enfrente. A mí me gusta el orden y la transparencia. ¿Y el registro, el ente regulador único? El ente regulador único pretendía con una sola estructura administrativa atender
las normas de las reglas de convivencia de la prestación de los servicios luz, de varias agua. otras. Luz, tenemos una distribuidora que es del Estado, agua está tercerizado, concesionado, y después tenemos una falencia del tema de comunicaciones, porque la empresa del Estado Telco presta los servicios de conectividad y de internet, y eso tiene que estar regulado, tiene que estar establecido o preestablecido. También incorpora la posibilidad del control de los basulares, pone reglas claras respecto a la responsabilidad de la deposición de residuos, porque controla la cuestión medioambiental, y todo esto desemboca en una posibilidad cierta que el ciudadano común se organice para tener un organismo de defensa del consumidor, porque ese ente regulador único va a tener un gerenciamiento para cada disciplina. Por ejemplo, el transporte. ¿Hay antecedentes en otras provincias? Sí, Córdoba. Nosotros tomamos la idea de Córdoba y la adaptamos a Corrientes. ¿Y de la otra ley, la de enlace? No, ese es un invento propio, digamos. Correntino. Porque lo padecimos. Nosotros, yo tenía, claro, en la experiencia, ministro, me costaba atender la cuestión de la ley convenio. El Estado había cedido su potestad indelegable registral en profesionales, o sea, yo no estoy en contra de los escribanos, pero había delegado al colegio escribano el contralor de la ejecución del registral. Entonces había una duplicación, una bicefalia ahí en la administración del registro de la propiedad inmueble. Y por el otro lado teníamos el catastro con una grave crisis de digitalización de los predios. Se consiguieron los fondos, se llevó adelante la digitalización, y faltaba esta norma para poder enlazar los tres organismos primero, ordenar, y después agregar el registro de las personas y agregar, pero no con pretensión fiscal. Yo calculo, estoy suponiendo que le dijeron al gobernador, algún travieso, algún que no tiene todas las cosas por derecha, y que le dijo, mirá, esta herramienta va a ser interpretada en la sociedad con que lo vas a controlar todo el mundo, una cosa así. Supongo que le han metido ese miedo, porque hay algunos que son libres pensadores que no entienden que la responsabilidad administrativa tiene que ver también con una decencia en la conducta, porque hay que ser ejemplificador en eso. Bueno, a partir del 31 de agosto, si así lo decide el pueblo correntino, usted renovará en su banca de senador e ingresará al cuerpo quien actualmente es gobernador también en el Senado, y ahí vamos a tener un debate riquísimo, porque ahí va a ocurrir esto. Obviamente que voy a retirar de la pérdida de Estado parlamentario y voy a tratar de tratar esta normativa, y en ese debate van a aparecer cuestiones que van a tener que ser explicadas. Para eso está la política, para eso está el debate. Y si en algún momento surgiera alguna cuestión que rozara la responsabilidad, bueno, ahí tienen los fiscales la oportunidad de actuar. Así de claro le digo. Entonces yo deseo mucho poder debatir estos temas con oportunidad, con certeza, con vehemencia, con conocimiento, y vamos a ver cómo nos va. ¿Y cómo le va con Martín Barrionuevo, que integra el Senado? Le voy a contar una experiencia muy clara que le va a encantar. Vamos a explicar a la audiencia. Sí, Martín Barrionuevo es también economista, es actual senador provincial, integra el cuerpo del Senado junto al contador Bastorres, pero en bancadas diferentes. Así ¿no? es, discutíamos muchísimo. Sí, recuerdo. Teníamos visiones diferentes en un montón de cosas, porque esto es muy sano que sea así. Y ahora Martín Barrionuevo es candidato a vicegobernador junto a Ricardo Colombi. Cuando discutíamos con Martín, ¿qué pasaba? Yo obviamente tenía que defender a mi gobierno. Entonces el debate era parlamentario y además puertas adentro, y discutíamos mucho, de buena manera, siempre con mucho respeto, ¿no? Porque uno tiene que respetar las ideas de los otros, no debe creerse que es la única opinión la que vale. Y también administraba otros tipos de disidencia que había ahí, pero bueno, eso no viene al caso. El tema es que
me decía, pero mira Enrique, esto es así, mirá, acá empezamos. Llegó un momento que yo no me podía defender mucho porque era tan evidente ciertas cosas que planteaba, como yo le planteaba a él también cuestiones muy evidentes en el orden nacional, hasta que llegó un momento y dijimos, che, mirá, vamos, vamos pataca, porque él tenía razón en los aspectos que estaban ocurriendo en la provincia, y yo dije, mirá, es así como decir, yo no tengo otra cosa que decirte, por ejemplo, en el tema de la evolución del salario, ¿no? Que era un tema que siempre marcaba y remarcaba y publicaba, que yo me quedé sin recursos técnicos y con honestidad intelectual para discutirle. Entonces, bueno, dije, mirá, listo, está bien, pero en la nación tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea que de alguna manera empatamos, pero con toda responsabilidad y seriedad. Yo tengo que decir que Martín siempre tuvo una conducta técnica de ir a la verdad de los hechos, y nos llevamos muy bien en términos generales, más allá de los debates, con distintas visiones, pero eso es lo que llevó a que yo, si yo no voy a poder defender al gobierno, mi gobierno no me llama para requerirme algún tipo de solución e incluso obstruye normas que contribuyan a que se resuelva el problema, mire, ¿para qué estoy? Entonces, esa fue la decisión que yo personalmente tomé para decir que Ricardo ya también bastante disconforme estaba. Me dice, estoy bueno, mirá, acá y no estoy allá. Mirá, Ricardo, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ahora que cambia el gobierno, vamos a presentarnos como alternativa. ¿Me seguís? Sí, señor, le dije. Y acá estamos. Así fue. Bien clarito, bien. Más claro, imposible. Bueno, ¿qué le decimos para despedirlo a la audiencia que está escuchando y se quieren meter en algún plan, no sé, para un electrodoméstico, el que puede un automóvil, para generar algún tipo de gasto? ¿Qué le decimos? Espera, sí, metete tranquilo, no pará. Paciencia, porque para poder hacer ese tipo de cosas, usted sabe que las leyes tienen que surgir de órganos legitimados para hacerlas, pero después vienen dos etapas más: la materialización y la instrumentación. Eso ya es resorte del Ejecutivo. Ahí quien debe llevar adelante ese programa es el Ejecutivo. Yo puedo tener muchas ideas desde el punto de vista legislativo, pero en el Ejecutivo hay que instrumentar. Yo lo que le puedo decir es lo que hicimos en su momento y lo que podríamos hacer de nuevo, que es, cuando usted tiene problemas con el salario, usted tiene que hacer que las adquisiciones del asalariado sean más accesibles, más baratas, para poner una claridad. Sí. Nosotros en su momento articulamos, y me hacía acordar un representante de una mutual, que hacíamos compras consorciadas de electrodomésticos en un programa que se llamaba Un Ticket para Ganar, por ejemplo, que era obtener tickets de los comercios, ¿no? Y después sorteábamos y ahí premiábamos los estudiantes que obtenían esos tickets, y después sorteábamos electrodomésticos, que era un instrumento para mejorar la recaudación, ¿no? Hacíamos participar a la sociedad, y los chicos fundamentalmente contribuían a detectar los buenos contribuyentes. Ahora bien, las mutuales de los gremios tenían que tener acceso a esas mercaderías, a esos electrodomésticos. Entonces, ¿qué hicimos? Asistirlos financieramente para que hagan las adquisiciones con compras de volumen, ¿no? A través del banco orientábamos la asistencia crediticia para que puedan adquirir. Y luego a los asalariados se le entregaban a tasa cero, ¿no? Y eso era un gancho para que el asalariado que pertenecía a ese gremio acuda a la mutual gremial para hacerse de esos bienes. Por supuesto, nunca se satisfacía a todo el mundo, porque tenían que acceder a algunos mecanismos de a veces hasta sorteos hacían para poder hacerse de los electrodomésticos, porque imagínense, era muy atractivo, porque eran 12 cuotas, tasa cero, era muy, muy bueno. Bueno, estas cosas ideábamos, no hacíamos tanta propaganda ni cosas, pero nos dedicábamos a resolver el problema del asalariado
con estos recursos, con los representantes gremiales y con nuestro instrumento financiero, que es el banco. Entonces, yo advierto que ante la crisis y la situación enojosa que tiene el consumidor con la realidad actual, no están existiendo propuestas. No digo que esta sea la única, hay miles de propuestas que se pueden hacer. No observo que haya un criterio, digamos. Hay algunos programas por ahí dando vuelta, pero no tienen la contundencia que... ¿Y compra dólar, no compra dólar? ¿Vende lo que tiene? ¿Vende lo que puede? El dólar es un bien económico más que solamente le resguarda del deterioro inflacionario a quien tiene capacidad de ahorro. No me venga... Mire, hay gente que junta a lo mejor esa divisa para unas merecidas vacaciones, digamos. Pero esos son mercados chiquititos. Sí. Los grandes volúmenes tienen que ver con los grupos exportadores, los grupos importadores. Por ahí que son los menos cosa. Y lo que concentran más. Entonces yo no le... Mire, un empresario que quiera consultarme respecto a qué hacer con la divisa, bueno, que pague los honorarios, yo le digo lo que tiene que hacer. Muy bien. Ahora, la gente común, no le voy a dar una recomendación que yo advierto que no necesita, porque sé cómo están. Que es una irrealidad, totalmente de acuerdo, porque son los menos lo que pueden, lo que tienen capacidad de ahorro. Estamos hablando de que no llegamos a fin de mes, que no tenemos apenas... Mire, no coma y compre dólares. Totalmente de acuerdo, me encantó la respuesta, porque ese universo es reducido, ¿no? Tanto hablamos del dólar y... Uno tiene que tener la capacidad de distinguir ser la realista, realidad. Claro, ser realista. ¿Por qué nos hacemos los fantasios? Estamos viendo a ver cómo llegamos a comprarle ese uniforme, ese libro que necesita el chico para ir al colegio, o a ver cómo le cambio la zapatilla que ya no da más para educación física o para que juegue al fútbol y ahorre en dólar. Está totalmente. Como uno que me decía, dice, ¿sabes cómo yo hago? Dice, para estirar la deuda que tengo. Dice, che, yo no tengo pesos, te puedo pagar con dólares, para correrlo al otro, ¿no? Porque el otro no sabe ni cuánto vale el dólar. Y al principio le salía bien la jugada. Y decía, después yo no conozco. Y ahora le dice, sí, dame. No, digamos. No la estrategia del candidato. Bueno, contador Enrique Bastorres, muchísimas gracias. No, gracias a vos como siempre, pero y la próxima vamos a ver si hablamos de Boca. ¿Será que vamos a hablar? Yo recibí tanto cocotazo que estoy calladito, pero ¿qué va a hacer? Encima de mi propia casa tengo la contraria, así que imagina. No, tiene... Y Manejo es hincha perro River. No, es un desastre. Difícil, ¿eh? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que acostumbrarse. Y no, eso es convivencia democrática. Sí. ¿Y el niño? Excepto en el fútbol. ¿Y el niño? Él es un maravilloso hincha de Boca. Muy bien. Era un tipo muy inteligente. Muy bien, muy bien. Inteligente. Qué bueno. Seguro que está escuchando la mano. Esta noche no como, Carlos. Pero hay muchos delivery. Hay muchos delivery, sí, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a usted. Nos vamos a una cortina musical, tanda, y al regreso continuamos con más Dialogando.